Leyes de los gases ideales. A continuación, se dará a conocer mediante una representación gráfica con ayuda de la plataforma PET las leyes de los gases ideales, teniendo a consideración las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Para comenzar esta práctica, nos dirigimos hacia la plataforma PET, donde vamos a encontrar la introducción y las leyes de los gases. Al hacer clic en las leyes, rápidamente se abre un simulador en donde podremos empezar con nuestras prácticas. Ley de Boyle-Mariotte. Para comprobar la ley de Boyle-Mariotte, la cual afirma que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante, primero, con el uso de la bomba, se libera gas en el recipiente hasta alcanzar una presión de 17.5 atmósferas. La temperatura se mantiene constante en un total de 27 grados Celsius, provocando que las partículas se dispersen por todo el recipiente. Luego se procede a disminuir el volumen, para lo cual su presión aumentará. Viendo que de esta forma, al disminuir su volumen, aumenta la presión, y al disminuir la presión, aumenta el volumen. Esto con una temperatura constante. Dado el caso, se nos da a conocer la afirmación que nos da Boyle-Mariotte de que la presión es inversamente proporcional al volumen. Ley de Charles. Para comprobar la ley de Charles, nos indica que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, manteniendo una presión constante. Propone que cuando se aumenta la temperatura, el volumen del gas también va a aumentar, y que al disminuir su temperatura, el volumen también va a disminuir. Para ello, con ayuda de una bomba, vamos a liberar gas con una presión de 23.4 atmósferas a una temperatura de 27 grados Celsius, para lo cual se va a tener una presión constante, es decir, su presión no va a cambiar. Seguidamente, procedemos a elevar la temperatura a 54 grados Celsius. Y con una presión de 23.4 atmósferas, las cuales se van a mantener constantes, y mediante este cambio de temperatura se logra presenciar que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas, debido a que al aumentar la temperatura, el volumen va a aumentar. Por contraparte, al disminuir la temperatura a menos 52 grados Celsius, el volumen va a disminuir. Comprobando y corroborando de esta forma que la temperatura va a ser directamente proporcional al volumen. Ley de Gay-Lussac. Para comprobar la ley de Gay-Lussac, la cual establece que la temperatura y la presión son directamente proporcionales cuando el volumen permanece constante, primero, con el uso de una bomba, se libera gas en el recipiente hasta alcanzar una presión de 23.6 atmósferas. Estos se van a encontrar a una temperatura de 27 grados Celsius, para lo cual su volumen va a permanecer constante. Por consiguiente, se procede a aumentar la temperatura hasta alcanzar los 107 grados Celsius. Debido a que la temperatura aumenta, la presión también va a aumentar hasta unos 29.5 atmósferas, debido a que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si aumentamos la temperatura, aumentará la presión, y si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión. Estados de la materia. Los estados de la materia son un total de 4, de entre los cuales encontramos los sólidos, líquidos, gaseosos y el plasma. En este caso, con ayuda del simulador PET, vamos a comprobar
los tres estados de la materia más esenciales, los cuales son sólido, líquido y gaseoso. Estado sólido de la materia. Los átomos de la materia sólida están muy juntos, por lo que tienen forma y volumen fijos. Los sólidos no se pueden comprimir, sin embargo, las altas temperaturas aumentan la vibración de sus partículas, haciendo que se dilaten ligeramente. Los sólidos no tienen memoria de forma, por lo que si se deforman, tienden a volver a su forma original. Estado líquido de la materia. El estado líquido de la materia tiene un volumen fijo, pero sus átomos están menos cohesionados que los de los sólidos, por lo que su forma es variable. En consecuencia, asumen la forma de la superficie o del contenedor en los que se encuentran. Estado gaseoso de la materia. Sus partículas no están cohesionadas y tienden a dispersarse, por lo que no tienen forma ni volumen fijos. Como los líquidos, su forma dependerá del contenedor, pero a diferencia de aquellos, los gases ocupan absolutamente todo el espacio disponible en el contenedor. El volumen de los gases cambia según las condiciones de temperatura y presión, así que pueden comprimirse para alojar más cantidad en recipientes más pequeños. Cambios de fase en la materia. En el simulador podemos encontrar, en el caso del agua, podemos encontrar sus partículas como un hielo, es decir, tienen una forma fija y se encuentran estrechamente cohesionadas, para lo cual vamos a aumentar su temperatura de 146 grados Kelvin a superiores para poder observar cómo esta materia cambia de estado sólido a líquido y de líquido a gaseoso mediante el aumento de temperatura. Al aumentar su temperatura podemos observar que las partículas poco a poco se van dispersando, para lo cual en este punto ya encontramos el estado líquido. Sin embargo, al aumentar aún más la temperatura, como podemos observar, las partículas, las moléculas, van rebotando de un lado a otro. Es por eso que en este cambio de fase podemos ya encontrar el estado gaseoso en el caso del agua. Podemos ver cómo sus partículas se dispersan por todo el recipiente, ocupando prácticamente todo su volumen, dándonos de esta forma el resultado que es el estado gaseoso de la materia.